le damos la bienvenida a otro estudiante más, por suerte, porque me estaban abandonando los estudiantes en la sección de Conociendo Estudiantes. Así que, sin hablar mucho más, vamos a recibir a nuestra invitada que les va a decir cómo se llama y dónde estudia. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Lucía Perrone, tengo 21 años, soy argentina y vivo en Montevideo, Uruguay, hace 3 años. Ah, mirá, qué interesante. Una infiltrada. Bueno, sí, pero viste que somos de acá de la vuelta, así que... Sí, sí. Bueno, y contanos, ¿qué es lo que estudias? Bueno, actualmente estoy estudiando Ingeniería en Biotecnología en la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT. Acabo de ingresar al séptimo semestre, es decir, principios de cuarto año de carrera, y son 5 años en total, así que estoy cerquita de la meta final. Genial. Ya queda menos, ya queda menos. Ya queda menos. Buenísimo. No, primer estudiante de URT que se anima, Qué bueno, o bueno. que se nos dio por contactar, ¿no? Porque les vamos a, Sí. a contar a los seguidores dónde nos conocimos. No, no, ¿Dónde nos en el LATU conocimos? fue. Ah, iba así en un evento que organizó la Facultad de Ingeniería de la ORT, que se llamó Foro Biotech o Biotech, pues yo le digo Biotech, pero bueno, viste que uno españoliza, viste, por lo general, pero se entiende. Y bueno, ese evento que nos facilitó mucho el networking, ¿no? Sí, tal cual. Em, Buenísimo el evento, yo celebro, ya lo dije por Sí. ahí, por otros lados, por LinkedIn más que nada. Fue muy Este, bueno, muy bueno. Muy y interesante también. todos los eventos de tecnología, ahí aparezco yo. Entonces, Vos estás bueno, en todo. en todo lo Sos que la sea, periodista oficial. ahí va, sí, más o menos, pero sí. Bueno, a ver, ¿qué más te vamos a preguntar? Porque así vamos conociendo más a Lucía. Bueno, ahora te voy a preguntar, ¿por qué elegiste estudiar lo que estudias, o sea, biotecnología? Bueno, la verdad es que hace 3 años fue que junto a mi familia tomé la decisión de mudarme de Argentina a Uruguay para poder estudiar biotecnología en la Universidad ORT, que no fue una decisión difícil, ya que a los 15 años tenía como bien clarito que iba a seguir este camino. Mirá qué bien. Y al conocer el plan de estudios de la carrera de ORT específicamente, fue lo que me dijo que esto era lo que yo estaba buscando, tal cual. Pero bueno, mi interés en la ciencia en sí, en la biología, no capaz Ujú, biotecnología en específico, fue incluso antes, que fue alrededor de los 13 14 años, que durante el colegio, la secundaria, o el liceo, como le dicen acá, ujú. eh, me empezó a gustar mucho la biología. Como que sentí que era algo fácil de entender, como que lo explicaba con mucha sencillez, que yo decía, qué raro, porque yo era sumamente del bando contrario, yo era muy artística, muy como que me iba más para el lado del diseño, ¿viste? Era muy Sí, así, como que me gustaba un poco de todo, pero claro, nadie se esperaba que yo iba, quiero estudiar una carrera de ciencias, se quedaban todos como que no lo podían creer, me veían como para otro ¡wow! lado. Claro, claro. Eh, Bueno, pero incluso, está... Sí, 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 contanos, contanos. no, que incluso yo me veía como más para también el lado de como comercial, Ajá. porque tengo como una familia muy comerciante, muy emprendedora, entonces eh, tenía a mi papá diciéndome, ¿por qué no querés estudiar comercio exterior? Es como que él me quería meter en la Ahí carrera va. de él. Claro que siguieras la línea, digamos, de la familia, Sí, sí. Va. sí. Y a mí me encanta, incluso hoy en día mi trabajo, que no tiene nada que ver con biotech, es Ujú. para ese lado, que es la empresa familiar, pero nada, no es como que algo que totalmente descartaba, pero fue como un clic, viste, como Claro. de un momento al otro que yo dije, fa, esto es lo que me gusta. Incluso creo que fue el detonante cuando participé en una feria de ciencias de tecnología y biología Ujú. que estaba participando en mi colegio y mi profesora en ese momento de biología era muy exigente, yo era como su pollito, porque Ajá. ella veía que yo tenía como un cierto interés o un cierto potencial como para ese lado, entonces ella me dijo, bueno, ¿no querés participar de la feria representando al colegio? Y yo dije, bueno,
Sí, Y sí, obvio, claro, si te sí, gustaba y todo. sí. Eh. Y bueno, y ahí fue cuando me dije, esto me gusta, me gusta, me gusta, y ya como que estaba empezando a pensar qué es lo que podría estudiar en el futuro. Y ahí justo cayó la pandemia y creo que fue como un punto de inflexión que donde empezó a potenciar todo lo que es carreras de Ah, ciencia tal cual, sí. y biotecnología y salud. Después de la pandemia fue como un antes y un después. Sí, sí, sí. Y biotecnología es una carrera muy nueva, o sea, ¿no? ¿Qué? 20 años, 15 Algo como mucho. así, sí, sí. Sí, sí. Entonces fue como conocer también un rubro nuevo que incluso muchos no lo conocían. Es más, yo buscaba Novedoso, sí. información y era Claro. muy escasa la información que había. No es como que vos buscas experiencia estudiando biotech o experiencia estudiando abogacía, que te salen 4.000 videos de gente estudiando abogacía, y era buscar Claro. biotech o ingeniería en biotech en específicamente, y era nada. Entonces era como, bueno, era mandarse A lo a lo desconocido. desconocido. Bueno, Sí, pero eso es muy interesante, ¿viste? Animarse también a, digamos, sí, a cosas nuevas, ¿no? Hay tecnologías emergentes. sí, tal cual. Y bueno, y justo en la pandemia fue también un momento que dije, voy a empezar a investigar un poco más y a prepararme un poco más para la facultad, porque yo sentía que en el colegio no tenía como una muy buena preparación. Ujú. Y en la pandemia, viste, como había tiempo para hacer cosas. Sí, había que aprovechar el tiempo, ¿no? Claro, sí, sí. Empecé a buscar y me acuerdo que hice un curso de estos gratuitos en edX de Ah, Harvard. sí, la plataforma Eso, de Dexi, esos cursos gratuitos que daba Harvard para ver, tipo autodidacta. claro. Eh, y me acuerdo que hice uno que era de bioquímica. Ah, Creo que mira. era principios de bioquímica, que es algo básico, pero claro, que yo en su momento no lo tenía porque en el colegio no lo había visto. Ujú. Y ahí fue cuando empecé como a buscar una carrera que empiece a cumplir ciertos estándares, que yo decía, Claro, quiero una carrera que pueda ver todo, que no me limite solo a una cosa, porque me acuerdo mi papá me decía, o mi mamá, ¿no te gusta medicina? O, sí, más que nada medicina, es como que ellos tienen con la medicina, ay, ¿viste? a mí me dicen lo mismo. Acá mi madre, si fuera por ella, es. Ay, porque vos, el Sí, sueño de ella es como que sea doctora, no me entiende, o sea, sí, pero es algo me pasa generacional, así. yo creo que lo Sí, tienen sí, todos. para mí que sí, para mí Es que algo sí. generacional, sí. Y también es algo que incluso a mí me pasa actualmente, que me dicen, ah, vos sos como una médica o sabés cosas de medicina. O sea, Claro, entre comillas, pero en realidad no es lo que se basa el biotecnólogo, ¿no? claro, claro. Eh, entonces, Lo que claro, pasa no. que, sí, lo que pasa es que los biotecnólogos tenemos un nexo muy fuerte con la biomedicina, por ejemplo, y capaz por Ujú, ese lado, como la formación es muy amplia, como bien decías hoy, ¿no? sí, Por ahí tal vez venga un poco la confusión y como no saben bien lo que es, viste que le decís biotecnología, la palabra tan larga, ¿no? Por ejemplo, si decís, sí, capaz que si decís, ah, se parece a, como decías hoy, a biología, bueno, por ahí como que te la llevan un poco, pero cuesta un montón. claro, es que De- ya la palabra sí, biotecnología es muy abarcativa. O sea, no claro, estás yendo a un lugar en específico. claro. Y bueno, y eso me pasaba, que yo no quería algo que sea muy cerrado. Yo tenía entendido que quería hacer algo que me permita experimentar mucho, Ujú, que empezara a abrir panorama, como que no tener alguien o algo que me diga, no, tenés que hacer esto porque así se hace y punto. Que yo claro, entiendo que a veces, por ejemplo, la medicina se basa en eso más o menos porque es lo que aprendés y después tenés en la residencia que tu jefe que te dice, no, tenés que hacer las cosas así, capaz vos querés probar otra cosa, pero no, te dicen, no, lo tenés que hacer así, punto, porque tenemos que actuar de tal manera. claro, Y no te dejan experimentar, que bueno, también obviamente con pacientes mucho no podés experimentar cuando tenés una emergencia. sí, Entonces no, no, yo quería algo claro, que me permita decir, no, y si cambio esto, y si hago esto, o pruebo muchas cosas, como que algo que claro, no me limite ahí está, en ese sentido. Y mucho práctico, porque yo decía, a mí me encanta leer, me encanta estudiar, pero yo también quería la parte práctica que no sea claro, una carrera 100% teórica.
seguro. Y es algo que también como que definió mucho, además de mi familia que ya estaba pensando en venirse a Uruguay, definió mucho el hecho de venir a estudiar a la ORT, porque en su momento, en 2023 cuando yo empecé la universidad, o sea, un año antes, 2022 empecé a Ujú, buscar carreras de biotecnología cerca de la zona donde vivía yo, en Buenos Aires, y sí, no había muchas opciones, realmente. Había en su mayoría licenciatura en biotecnología, incluso creo que en su momento no existía la ingeniería, por lo que yo busqué y busqué por todo bien, lado. sí, Y las que capaz me cerraban el plan de estudios eran muy lejos de mi casa, no me sí, sí, terminan de sí, convencer del todo. claro, Entonces fue cuando mis viejos dijeron, no, ¿por qué no nos vamos a vivir a Uruguay? Y ya nos tomamos la decisión de irnos y vos buscás algo allá. Yo dije, bueno, empecé a buscar en Uruguay sí. y la Bueno, ORT me y tenías deslumbró. una única opción, me parece, ¿no? Sí, sí, yo busqué y dije, qué raro que en Uruguay no haya tampoco. Sí, Y la ORT me habían dicho que tenía y vi el plan de estudio de ingeniería y dije, ay, me encantó. O sea, era claro, como un sí a todo porque tenía mucho laboratorio, que eso es lo que yo quería, que exacto, el día uno que sí, no sepa ni lo que es una pipeta, entrar al claro. laboratorio y Está en el empezar horno, claro, sí, sí, sí. sí, y empezar a ver cómo es que te enseñen, decir, mirá, acá tenés una pipeta, tomá, querila, abrazala, tipo, esto es una probeta. Y yo así, viste, como que yo sí, nunca en mi vida estuve en un laboratorio. Y está Sí, buenísimo, eso a veces incluso me han dicho ¿por qué no? Ay, no te da miedo entrar tipo a primer año y no entender nada, sí, pero estamos todos en la misma. Vos veías al lado claro, y yo estaba mirando la pipeta así como diciendo, ¿qué es esto? Pero es claro. genial, porque es el momento, es el Y sí, momento. O sea, claro, la universidad claro, no va sabiendo. Eso claro, claro. es. Sí, no, no, justamente es para aprender, seguro, tal cual. Sí, sí. Y no, fue creo que un amor a primera vista. Ahí va. Bueno, genial. Bueno, ahora te voy a preguntar qué es lo que menos te gusta de tu carrera. Bueno, mirá que lo estuve pensando, porque yo la carrera la amo, me encanta. Pero sí he notado que hay como ciertos desafíos propios del ámbito Sí, científico, capaz no de la carrera en sí, ujú, eh, que uno de ellos que he notado es que hay una alta competitividad full, ujú, es muy competitivo el ámbito científico, eh, y muchas veces creo que es hasta silenciosa, como que no se habla mucho del tema, no es algo como que se demuestre mucho, pero está. Acá estamos Eh, aprovechando al que nos vea, ya se entera. claro. Y que me siga a mí se va a enterar. Después, bueno. No, pero es como una competitividad, pero que es algo que es Sí, obviamente que en un ámbito donde el peso de saber que no hay muchas oportunidades o em, en países tan con mercados chicos como Uruguay, con ujú, la industria biotecnológica capaz que es chica todavía en comparación con otros sí, países sí, y la que se verdad que está sí. desarrollando Sí, de a poco, ujú, em, es obvio que va a salir como esa necesidad de tratar de destacar sobre el resto, o tener más de experiencia, o tener más título, o tener más que el otro, porque es una cuestión meramente laboral. O sea, ujú, es como tratar de destacar por el otro. Pero, claro. pero igualmente, no es, por lo menos yo no he vivido algo como muy feo en ese sentido, o sea, siempre con el respeto ante todo. Pero sí, es como que hay cierta competitividad. Y también he notado que hay como falta de un enfoque capaz en el plan de estudio de la carrera en sí, Sí, al perfil emprendedor o al perfil empresarial dentro ajá, de la formación. En mi sí, caso, en mi carrera, en el plan de estudios de ORT, tenés materias que te ayudan como a formarte en ese sentido, como gestión de empresas, tenés bionegocios, que es re importante, que ujú, yo ahora la voy a usar. Tenés como una formación mínima, sí, pero siento que se suele priorizar mucho más la academia o la investigación que la innovación.
por Sí, ese sí, sí, lado. sí. Y yo no digo que dejemos todo y empecemos a formar emprendedores, porque claramente hay gente que le encanta mucho más la investigación que Sí, sí, hacer un sí. emprendimiento. Pero lo que digo es que capaz tiene que haber como opciones para los dos bandos. Ahí va. Como, como Claro, para claro. para el perfil investigador y para el perfil que capaz se quieren ir más para el lado de gestión Me empresarial y parece todo eso. interesante lo que propones. Me parece interesante. Y Em, sí. sí, sí, habla, No, habla. no, 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 ya, eso vos la invitás, si no me voy por las ramas. No, como que estaría bueno generar, yo creo que las universidades tendrían que empezar a pensar esto, de crear más espacios de innovación, de cómo es la gestión de startups, todo lo que Sí, implica llevar un producto biotecnológico al mercado, que siempre te dicen, no, es muy complicado, son muchas normas, y es verdad, son muchas normas, son muchas sí, cosas sí, que hay que sí, pasar, pero yo creo que en vez de verle lo complicado, decir, bueno, ¿qué podemos sacar de eso? sí, Y como para, como para enseñar y lo básico, como claro. lo base, porque obviamente que cada cosa es un mundo, cada producto Por es un supuesto. mundo, Yo lo que cada veo negocio es un interesante, mundo. sí, lo que veo interesante de lo que vos proponés es que basado en el que se anime a emprender, digamos, en biotecnología, iría el crecimiento en el país, digamos. No digo que no se crezca, como decís vos, con investigación, pero digamos, el área empresarial es muy fuerte igual. Digamos, Sí, el que logra, digamos, estar en el área de biotecnología y tener una empresa en esa área, yo creo que eso es muy relevante, porque aparte, viste que después las empresas, no, no digo que todas, pero tal vez algunas tengan nexo con los investigadores que pueden ser de distintas universidades del país o lo que sea, y ujú, como que tienen que ver las dos cosas, tipo, tanto investigación como empresas, porque si no...